Entonces, lo que tenemos varias clases pendientes, vamos a tratar de mandarles los videos lo más antes posible, ¿ok? Lo que vamos a entrar de una vez es a lo que es circuitos eléctricos trifásicos, ¿ok? Yo creo que esto ya lo han visto con el ingeniero, voy a tratar de ser lo más rápido posible en la explicación. Entonces, básicamente, ¿en qué se diferencia? Ya habíamos visto un sistema monofásico, ¿no? Cualquier circuito que se conecta de una manera, por ejemplo este. Entonces, para mí, este es un circuito monofásico, porque acá yo tengo un voltaje, vamos a decirlo así, pero este voltaje ustedes tienen que tomar en cuenta que esta tensión que se está generando consta pues de un generador, ¿no? Conectado. Entonces, para nosotros, según este concepto que está por si acaso en el libro del Sádico, que no sé si les compartí, pero les voy a enviar ahora, pues define así un sistema monofásico, ¿no? Un sistema monofásico de potencia de corriente alterna consta de un generador conectado a través de un par de conductores a una línea. Estos conductores normalmente se les denomina líneas de transmisión a una carga. Entonces, para mí, este sería el generador, porque estoy recibiendo una tensión y corriente. Y acá, estos serían estos cables que unen hasta el ZL, son líneas de transmisión, o para nuestro caso, son par de conductores. Para mí, esto sería la carga. Traten de verlo de esta manera, ¿no? O sea, es más simple. Eh, Eso es para mí un circuito monofásico. Ahora, ¿qué pasa cuando yo hablo de un sistema bifásico, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de un sistema bifásico, eh, la misma palabra me dice algo que dice bi significa dos, es decir, que tiene dos fuentes de corriente alterna, puede ser dos generadores. A partir de ahí están conectados estos por líneas de transmisión nuevamente a través de estos conductores, que sería A minúscula, A mayúscula, N minúscula, N mayúscula, B minúscula y B mayúscula, ¿no? Y para mí estos son los generadores que están conectados. Y acá tengo justamente dos cargas, ZL y ZL1 y ZL2. Entonces, los circuitos o sistemas en que las fuentes de corriente alterna operan a la misma frecuencia, pero en diferentes fases, se conocen como polifásicas, ¿ok? Entonces, hay que entender un poco acá. No se olviden que cuando empezamos a hablar de sistemas monofásicos, la frecuencia es una, ¿no? Habíamos considerado, y lo normal que ustedes lo conozcan, es que la frecuencia acá en Bolivia y en muchos otros países es de 50 Hz. Cuando yo conecto dos generadores que están bueno, puede ser dos o más generadores que están a las mismas frecuencias, entonces estoy hablando de un sistema polifásico, ¿no? Que tiene diferentes fases, así decirlo, pero tiene diferentes fases, como dice acá, ¿no? Entonces, en este caso tengo, a diferencia de un monofásico, que es este ejemplo de acá, básicamente este sistema es un bifásico, se produce con un generador que consta de dos bobinas, aquí está una bobina acá y la otra bobina acá. Ahora hay una característica, ¿no? En estas dos bobinas, me dice que las bobinas están dispuestas de tal manera que son perpendiculares entre sí, ¿no? A fin de que la tensión generada por una se atrase 90 grados de la otra. Eso me hace pensar que si yo dibujo, vamos a decir, yo tengo acá mi onda, ¿no? De esta manera. Al decir que tiene un retraso, la otra onda pues comenzará acá y será de esta manera. Bueno, aquí parece que está adelantado, ¿no? Entonces podemos corregirlo esto un poco. En un ratito. Corregimos. Ya. Entonces, tal vez sería de esta manera. Aquí está, empezando y así, ¿no? Entonces, acá vemos que vamos a decir que este es para mi fase uno y esta es mi fase 2 que está retrasado 90 grados. Entonces, básicamente, esa es la diferencia de un sistema bifásico con un sistema para nosotros
conocido monofásico. ¿Ok? Ahora, cuando empezamos a hablar de un sistema trifásico, empezamos a decir lo siguiente, ¿ok? Como estoy viendo, bifásico significa dos, monofásico significa uno. Cuando hablamos de trifásico significa tres fases. Ahora, si se han dado cuenta, aquí hay un detalle, ¿no? Denme un ratito, a ver, vamos a aceptar a sus compañeros. Ya. Entonces, acá tenemos un detallito. El detalle es el siguiente. Cuando yo tengo dos fases, ¿no? Como estas, el ángulo de fase, si nos damos cuenta, que existe entre estas dos fases es de 90 grados. Por ejemplo, acá decimos cero y el otro es menos 90 grados. Pero aquí hay un detalle. El voltaje, que es este de acá, el voltaje sub P, que es el voltaje nominal, así por decirlo, o voltaje eficaz, como lo conocíamos, si se dan cuenta, en ambos casos es el mismo. Entonces, una característica más de un sistema bifásico, monofásico o el que tengamos es esto. Sí, sí, lo estoy grabando, Charlie. Entonces, bueno, vamos a volver. Un- una característica es esa, ¿no? Que el voltaje de las fases son las mismas. Y cuando tengo un sistema monofásico, me permiten un momento, bien, como les mencionaba, el, es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Que los voltajes de las fases son iguales y el ángulo de desfase que existe en un sistema bifásico es de 90 grados. En cambio, cuando empezamos a hablar de un sistema trifásico, se vuelve un ángulo de 120 grados. Si han visto sus gráficas del INGE, lo coloca de esa manera, ¿no? Y dependiendo de esto, puede ser A, B y C o puede ser al revés. Pero lo que caracteriza a estos sistemas es que el ángulo de desfase entre cada sistema es de 120 grados. Entonces, un sistema trifásico se caracteriza por eso, ¿no? Se produce que un generador consta de tres fuentes con la misma amplitud y frecuencia, pero desfasadas 120 grados entre sí, ¿no? Acá hay 120 grados, acá está 120 grados y acá tenemos 120 grados. Ahora, como ven, eh, esto depende mucho, porque si alguno de ustedes dijera, ok, yo en vez de este B que está acá, yo lo voy a hacer al revés, C y aquí que sea B. Entonces, cuando empezamos a mover las fases y el orden, el sentido de giro cambia, ¿no? Por un lado puede ser en este sentido, y al cambiar una fase, es decir, que la B se venga acá y la C sea esta de acá, entonces yo ya estoy invirtiendo el sentido de giro. No se olviden que un generador básicamente es como un motor, ¿no? Solo que más grande, con otras características, pero un generador tiene un movimiento circular. De tal manera que si yo invierto sus fases o cambio el sentido de sus fases, pues yo voy a empezar a cambiar el sentido de giro del generador, ¿ok? Eso hay que tener en cuenta. Entonces, por un lado, ya estoy viendo un sistema trifásico, ya sé que es un sistema trifásico, consta de tres fases, es un mismo generador, sí, pero consta de tres fases. Entonces, para nosotros, el ángulo de desfase entre cada fase del generador está entre 120 grados, ¿no? De 0 a 120 grados y de 0 a 120 grados positivo y el otro es negativo. Y estos, al igual que en un sistema monofásico, se conectan a las cargas a través de conductores que muchas veces son denominadas líneas de transmisión. Yo estoy seguro que a medida que avancen en las materias, al menos los que son electromecánicos, van a ver mucho de lo que son líneas de transmisión, que son los sistemas eléctricos de potencia, que sí se ve y es justamente tema de los que son de la carrera de ingeniería eléctrica. Pero como tal, nosotros sí vemos esta parte, ¿no? De lo que sería los sistemas como estos. Entonces, para nosotros, lo importante de un sistema trifásico es eso, que consta de tres fases. Cada fase tiene un ángulo de desfase de 120 grados respecto de la otra y tienen un mismo
voltaje eficaz, ¿no? Entonces, un sistema trifásico, o sea, como resumen, consta de tres fuentes de tensión conectadas a cargas mediante tres o cuatro conductores. Ujú, o líneas de transmisión. Un sistema trifásico equivale a tres circuitos monofásicos. Eso es importante tomar en cuenta, ¿no? Yo de un sistema trifásico puedo tener tres circuitos monofásicos, ¿no? Si yo, por ejemplo, tomando en cuenta esto de acá, yo tengo acá un sistema, en este caso sería trifásico. ¿Qué pasaría si en este sistema yo conecto una carga acá y conecto otra carga entre este acá y conecto otra carga más acá, donde este es el único punto donde se están uniendo? Yo acá veo básicamente tres circuitos cerrados. Por un lado, el que empieza acá va a rodear todo esto. Vamos a cambiar de color. Este circuito, vamos a decir el primer circuito, hay otro circuito más, que es este de acá, y finalmente el otro circuito, que básicamente empieza en este punto y es el más grande, ¿no? De los tres, y empieza a dar esta vuelta. Entonces, si se dan cuenta, si yo agarro y lo analizo por separado, cada uno de estos básicamente es esto. Tengo aquí mi fase, acá está mi carga y conecto a estos puntos. ¿Qué me interesa identificar? Que para mí, ese es el punto B, aquí está la carga y este es el punto N, que vuelve. Entonces yo tengo dos conectores, que es B, la fase B y el neutro. La fase A y el neutro, la fase C y el neutro. Y de ahí viene el concepto en que yo digo, ok, un sistema trifásico, cuando está conectado en esta característica, es decir, cuando yo tengo un circuito, vamos a decir que el generador está conectado de esta manera, como está acá, está conectado de esta forma, se le denomina conexión en estrella. Y ya la conocían, si se acuerdan. Para nosotros, cuando estamos así, es estrella, y cuando está así, en delta. Entonces de ahí viene el concepto de que cuando yo tengo un sistema trifásico y está conectado a cargas, es como si tuviera tres circuitos monofásicos, básicamente, ¿no? Acá, como hemos dibujado uno acá, acá otro, y vendría siendo acá uno tercero. Y así tendríamos un circuito parecido a este, que me conformarían tres circuitos monofásicos. Cualquiera de estos ustedes ya lo pueden resolver, porque como son un circuito monofásico, lo único que tienen que saber es esto, ¿no? Que el voltaje es igual a la corriente por la impedancia. Entonces, al saber ya esta ecuación, sabiendo que cada fase tiene un ángulo de 120 grados respecto de la otra, el voltaje eficaz normalmente es dato, ¿no? O el voltaje nominal es dato. Entonces, con eso yo pueden calcular, dependiendo de la carga, la corriente que va a circular por estos conductores o lo que les pide en ese caso de análisis, ¿no? Entonces, para nosotros, básicamente es eso. Ahora, ¿qué pasa cuando ya está conectado en delta? No. Entonces, cuando estamos conectados en delta, la conexión normalmente es así. Se conectan entre dos fases. Entonces, acá ya no hay una conexión de fase neutro, si se dan cuenta. Por eso tiene esa característica acá. Por ejemplo, acá me dice que es el voltaje AN, pero acá tengo un voltaje AB. ¿Cuál será la diferencia entre esos dos? Básicamente, me está diciendo que el voltaje fase neutro es este de acá. Y en cambio acá es el voltaje fase-fase, es decir, el voltaje fase A y fase B. Lógicamente, si se dan cuenta, el voltaje fase-fase va a ser mayor al voltaje fase neutro. Y eso es lo que vamos a ver posteriormente, ¿no? Entonces, a ver, vamos a avanzar para no quedarnos ahí. Entonces, como tal, esto para mí, yo tengo un generador conectado en estrella. Y en el otro caso, tengo un generador conectado en delta. Así como mis generadores
pueden estar conectados en estrella y en delta, las cargas también pueden estar conectados en estrella y delta. Y bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, las tensiones de fase balanceadas, eso es importante identificar, son de igual magnitud y están desfasadas 120 grados entre sí, lo que habíamos mencionado. Dado que las tensiones trifásicas están desfasadas 120 grados entre sí, hay dos combinaciones posibles, lo que les decía. Y fíjense acá, un, pongan atención en algo. Lo que nos interesa acá, más allá de lo que estamos viendo en la teoría y todo eso, es esto. Acá yo tengo voltaje AN, voltaje SN y voltaje BN. Vamos a enumerar en el sentido que me está indicando acá, ¿no? Voy a colocar 1, 2 y 3. Entonces, el sentido de giro básicamente está yendo de esta forma. ¿Qué pasa cuando yo cambio? Ok, vamos a ver ahí. Y ahora lo he cambiado. Acá está el 1, acá está el 2 y acá está el 3. Entonces acá, si bien esta flechita me está indicando que está yendo en el mismo sentido, en realidad no va a ir en el mismo sentido. Tal vez está mal el dibujo. Va a ir en ese sentido de acá, porque se está invirtiendo las fases. Es decir, ha cambiado. Si nos damos cuenta, antes este era el 1, este es el 2 y este es el 3. Ahora este es 1, 2, 3. O tal vez sería mejor colocarlo 1, 2, 3 para que ustedes se den cuenta que está yendo A, B, C, digamos. Ahora que ha ido A, B, C, si se dan cuenta, el sentido mismo de que nosotros enumeramos ya es diferente. Por lo tanto, el sentido de giro ya ha cambiado. A eso se le conoce como dos tipos, que es la secuencia ABC, que es o secuencia positiva, y la secuencia ACB, que es la secuencia negativa. Y para estos casos, yo tengo la siguiente información. El voltaje AN me dice que es el voltaje P con un ángulo de 0 grados. El voltaje PN es el ángulo P con un ángulo de menos 120 grados. Ok, es este de acá. Y el voltaje CN es el voltaje P menos 240 grados. ¿Por qué le ponen menos 240 grados? Es como si tomaran desde ese punto, ¿no? Si hasta aquí es menos 120, menos otros 120, menos 240. O puede ser voltaje P 120 positivos, que sería en el otro sentido, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos eso. De acá lo que ha cambiado es básicamente lo que les decía. Se ha invertido. Entonces, ahora el voltaje BCN va a ser a menos 120 grados y el voltaje BN va a ser a menos 240 grados. Entonces, tenemos que darnos cuenta con qué secuencia estamos trabajando. Ahorita eso no lo conocen, porque con el ingeniero estoy seguro que han visto estos dos de acá más bien, ¿no? Que es la secuencia de fase ABC y la otra, si se dan cuenta, ya se ha invertido, como nos damos cuenta acá. Incluso el triángulo que el ingeniero coloca ya es diferente. Entonces, en ese caso, la secuencia de fase ABC, 1, 2, 3, nos dice acá. Entonces, yo tengo tres. Lo que me interesa acá identificar es lo siguiente. Primeramente, hemos hablado de dos tipos de conexión del generador. La que está acá, la que está aquí adentro, es la conexión en estrella. Y la que está aquí afuera, y lo vamos a pintar en color rojo si es posible, es la conexión en delta. Cuando yo tengo una conexión en estrella de un generador, lo normal es que, bueno, se les denomina en ese caso los voltajes de fase. Solamente voltajes de fase. Entonces me dicen, el voltaje de fase es igual al voltaje de línea sobre raíz de 3, ¿no? Cuando quiero cambiar de una delta, que para mí delta es simplemente el voltaje AB, y el voltaje AB es igual a BL, que es el voltaje de línea, con un ángulo de 120 grados. Eso me está diciendo. Ahora yo quiero obtener el voltaje AN. ¿Qué es lo que yo hago? Como estoy haciendo vamos a decir, un cambio de estrella delta, se le considera un factor, de tal manera que mi voltaje de fase ahora, que este es el voltaje de fase, va a ser igual al voltaje de línea sobre raíz de 3. Y además algo ha cambiado.
Si nos damos cuenta acá, si vemos este gráfico de acá, el voltaje AB, BC y CN tienen 120 grados entre sí. Y el voltaje AN, BN y CN también tienen 120 grados, no es que no. Pero la diferencia acá es la siguiente. Respecto de este voltaje, el voltaje AN, por así decirlo, tiene un ángulo de desfase de 30 grados. Lo mismo pasa con el BC y BN y lo mismo pasa con el CA y CN. Entonces, ese ángulo de desfase me empieza a disminuir. Si hasta el voltaje AB era 120 grados, le quito 90 grados y hasta ese punto, perdón, le quito 30 grados. 120 menos 30, el ángulo sería 90 grados. ¿Ok? Entonces, para mí, voltaje AN es a 90 grados y de ahí ya no me interesan los demás. Puedo hacer lo mismo, sí, pero voy a ir considerando que el ángulo de fase, o sea, entre fase y fase, yo tengo que tener un ángulo de 120 grados. Entonces, acá yo tengo mi voltaje de referencia. Les resto 120 grados. 90 menos 120, menos 30 grados. Menos 30 grados menos 120, menos 150 grados. Entonces yo ya he obtenido estos tres de acuerdo a lo que me dice la teoría. Un sistema trifásico tiene que tener voltajes iguales, lo cual estamos viendo en esta parte de acá, pero también tiene que tener un ángulo de desfase de 120 grados. Sin importar, eso tengan en cuenta, que estamos hablando de una conexión delta o una conexión en estrella. Porque en delta, si se dan cuenta, igual cumple los 120 grados, ¿no? Entonces, eso es importante para nosotros. Entonces, cuando yo tengo un circuito que está en delta, por así decirlo, entonces yo tengo que considerar tener estos voltajes de acá. Que mi generador es en delta, entonces yo tengo los voltajes de línea. Pero si mi generador me especifica, me dice, ok, la conexión del generador está en estrella, entonces yo tengo que considerar que el voltaje que hay entre fase y neutro, o el voltaje de fase, es este y el ángulo que hay normalmente puede ser estos de acá. Lo que más se cumple es que hay una relación de 120 grados. Normalmente a veces este 90 grados, menos 30 grados, menos 150 grados, a veces cambia, ¿no? Dependiendo de cómo te lo den. Pero lo que nunca va a cambiar es que el voltaje de fase es para voltaje fase neutro y el voltaje de línea es para el voltaje fase-fase. Porque no se olviden que A, B, C representan cada uno una fase. Entonces me está diciendo el voltaje AB, me está diciendo el voltaje de la fase A con la fase B. Y además esta parte de acá tiene un significado, el voltaje AB. No sé si con el ingeniero lo han visto, pero significa que A es el positivo y B es el negativo. Y de ahí viene un poquito el sentido a colocarle a B. Y además me está indicando que A es la fase A y B es la fase B, ¿no? Y están conectados de esa manera. Entonces, por esa razón, utilizamos, ¿no? Esta parte de acá. Para el circuito CBA o 321, básicamente cambia eso, ¿no? Cambia el sentido de la misma forma, pero sí sigue manteniendo lo que es el voltaje de línea y es el voltaje de fase, que también cambia el ángulo de desfase. Para AB, que antes era 120 grados, ahora es menos 120 grados. Y para CA, que antes era menos 120 grados, ahora es 120 grados. Ujú. Entonces, básicamente es eso. ¿Ok? Bien, entonces la secuencia de fases es el orden temporal en que las tensiones pasan por sus respectivos valores. Bien, entonces, al igual que las conexiones del generador, una carga trifásica puede conectarse en estrella o en delta, dependiendo de la aplicación final. Una carga conectada en estrella o en delta está desbalanceada si las impedancias de fase no son iguales en magnitud o fase. Es lo que han visto, ¿no?
¿Han visto cargas balanceadas? Que básicamente las cargas, vamos a decir acá como estamos viendo, Z1, perdón, Z2, Z1 y Z3 son iguales. Entonces, cuando yo tengo esa característica de mis cargas, yo estoy hablando de un sistema balanceado. Pero cuando empiezo a hablar de un sistema desbalanceado, entonces la carga Z1, Z2 y Z3, pues ya no son iguales, ¿no? Son diferentes. Entonces, para ese caso, tengo diferente forma, un poquito diferente la forma de análisis, ¿no? Entonces, una carga balanceada es aquí en que las impedancias de las fases son iguales en magnitud y en fase. O sea, una carga tiene que ser tanto en magnitud y fase. No se olviden que, por ejemplo, para mí, Z1 significa que puede tener una parte resistiva y acá puede tener una parte de un inductor o puede tener una parte de un capacitor o puede tener la mezcla de los tres. Al yo tener una parte real y una imaginaria, entonces yo voy a poder tener, vamos a decir, le vamos a colocar módulo de Z1, que va a ser la parte del módulo, o sea que la parte real. Y aquí yo voy a tener, o bueno, no la parte real, sería básicamente el módulo, o sea, la parte numérica. Y aquí voy a tener un ángulo de desfase que va a depender de la cantidad que existe de parte real con imaginario. Entonces, no sé, digamos, puedo ser unos 30 grados. Entonces, eso dentro del plano me está indicando lo siguiente, que mi fasor es este de acá, Z1, pues tiene un ángulo de fase de 30 grados. Eso quiere decir que z por el coseno de 30 me va a dar la parte real, que es R, y z por el seno de 30 me va a dar la parte imaginaria, que puede ser XL o XC o la suma de estos dos. Entonces de ahí puedo decir que cuando Z1 va a ser igual a Z2 y va a ser igual a Z3, sin ver esta parte del ZY, puedo decir que son iguales. Entonces, al yo igualar, tengo que tomar en cuenta que se van a igualar en módulo, que es esto en magnitud, y también en fase, lógicamente, porque si este parte imaginaria y esta parte otra cambia, pues no tiene sentido. Puede que sea lo mismo en módulo, sí, pero no es de fase, entonces no son iguales. Siguen siendo cargas desbalanceadas, ¿ok? Entonces hay que tomar eso en cuenta. Eh, otra cosa, ¿no? Acá nos da un pequeño resumen. Nos dice que una carga balanceada conectada en estrella es como la que vemos acá, ¿no? Z1, Z2, Z3 igual a ZY y ZY es la impedancia de carga por fase. ¿Qué pasa cuando yo lo conecto en delta? Normalmente, dependiendo de la anotación, o sea, ustedes le pueden colocar A, B, C, le pueden colocar 1, 2, 3, dependiendo de lo que ustedes quieran. Lo único que les interesa ahí es saber que están conectados en delta y saber que están conectados en estrella. Al yo tener una carga y tener una conexión en estrella y delta, lógicamente, por todo lo que hemos visto hasta ahora, espero que les salga pues la duda o la inquietud de decir, ok, yo tengo cargas, resistencias, pero yo había utilizado para resumir, si se acuerdan, para simplificar, pues la transformación delta estrella o estrella delta o como quieran. Entonces, al igual que yo antes pasaba de estrella a delta o de delta a estrella para simplificar un circuito, de esta manera también lo puedo hacer. En este caso no lo voy a simplificar, sino que voy a ayudar a que el sistema, o vamos a decir el sistema trifásico, se resuelva de una manera más sencilla. Entonces, al resolverlo de una manera más sencilla, pues me facilita el análisis, me facilita el cálculo. Y básicamente, cuando son balanceadas, se tiene esta relación, que esta relación ya la conocíamos, ¿no? Cuando nosotros teníamos, o vamos a decir, resistencias iguales o impedancias iguales, básicamente, cuando quiero tener una impedancia en delta respecto de una estrella, básicamente es tres veces la carga en estrella. Y viceversa, cuando es la estrella, es un tercio de la carga en delta. Ok, hasta ahí, ¿no? Ahora tenemos varias posibilidades, nos dice. Ok, por un lado, el generador
puede estar conectado en estrella. Vamos a decir que en este punto va a ser generador y este va a ser carga, ¿ok? Para todos va a ir lo mismo. Entonces tengo, si se dan cuenta, cuatro conexiones posibles. ¿Por qué? Mi generador puede estar conectado en estrella. Ok, en este caso, estos dos, mi generador está conectado en estrella. Y la carga puede estar conectado en estrella, como estén acá, o puede estar conectado en delta, como estén acá. Ahora, ¿qué pasa cuando yo cambio el sentido de mi generador? Ok, ahora mi generador ya no está en estrella, sino se está en delta. Ok, entonces mi generador está en delta y mi carga puede estar en delta o estrella. Entonces, básicamente tengo cuatro tipos de conexiones, si se dan cuenta, y puede ser cuando la carga está en estrella y el generador en estrella, o cuando el generador está en estrella y la carga está en delta, y así sucesivamente nos generamos cuatro posibles conexiones entre generador y cargas, ¿no? Entonces, cada uno de esos se va estudiando poco a poco, digamos. Podemos colocar conexión estrella-estrella, o sea, es decir, que tanto mi generador como mi carga están conectados en estrellas. Entonces, cuando yo tengo esa característica, que es esta de acá, entonces es un poquito más simple el análisis, ¿no? Porque si se dan cuenta, digamos, vamos a suponer que nos piden hallar la corriente A, ¿ok? Yo puedo decir lo siguiente, la corriente A básicamente va a ser la corriente que circula de esta manera, en este circuito. Porque acá yo tengo un punto y aquí tengo otro punto, que básicamente es un conductor. Ahora acá podemos tomar en cuenta que la corriente neutro, esa corriente sub n, puede tener valor o no puede tenerlo, dependiendo de qué sea la carga. Puede ser normalmente cuando tenemos una carga balanceada, es decir, igual, la corriente normal, vamos a decir, la corriente N, es cero. En cambio, cuando tenemos un sistema desbalanceado, ya empieza a generarse una corriente N, ¿no? Y ahí vamos a ver un poquito más adelante eso, ¿no? Entonces, básicamente tenemos esta forma de hacerlo, conexión en estrella-estrella, y así como tenemos podemos tener varios otros, que sería la conexión de estrella delta, conexión delta-delta, conexión delta-estrella, ¿no? Las cuatro conexiones. Como tal, ya no lo he puesto más acá, porque básicamente es redundar en lo que ya sabemos esto, ¿no? Y en específico, al ingeniero no coloca circuitos así, ¿no? Entonces, es bueno que lo conozcan, sí. Me parece mejor que lo conozcan así como lo hemos visto ahora, a que lo vean simplemente como lo han visto en clases, que seguramente es, a ver, si mal no recuerdo dónde está. Aquí está. Los circuitos. Creo que es el capítulo 4. Y en clases estoy seguro que lo han visto, sí, como esto, ¿no? Aquí están circuitos trifásicos, nos habla un poquito, acá nos indica un poco de lo que es y nos va explicando un poco qué es un sistema trifásico, llega a esa explicación. Hay un sistema sexafásico, normalmente eso se utiliza para rectificadores, para hacer una rectificación. Fuentes de tensión trifásicas, nos hablan de esto. Nos hablan de fuentes de secuencia fase se ve, y básicamente ahí nos quedamos, ¿no? Porque después de esto, una vez que les muestre que es un sistema trifásico, simplemente se va ya directamente a ejemplos. Cuando yo tengo una carga trifásica equilibrada, por si acaso, equilibrada o balanceada es lo mismo. Hay que tener cuidado, sí, cuando tengo esta de acá. Y me imagino que lo han visto también con el ingeniero. Y si no lo han visto, vamos a verlo conmigo. Hay una característica. Normalmente en trifásicos puede ser conectado en delta. Por ejemplo, acá nos dice conexión en delta. Acá nos dicen conexión en estrella. Aquí está, vemos que el generador es en estrella. Acá nos dice conexión en estrella también. Pero si se dan cuenta, mi generador está conectado en delta. No está conectado en estrella, ¿no? Si nos fijamos acá. Y por otro lado, también tenemos, bueno, básicamente creo que son esos dos, esos tres tipos de conexión que nos muestra. De ahí venimos a lo que es desequilibrada, ¿no? Y aquí hay una característica. Bien, aquí tenemos una conexión delta-delta. Tanto generador como cargas están conectados en delta, ¿ok?
A veces, normalmente cuando tengo una conexión en estrella y es un sistema desequilibrado, los voltajes cambian de, por así decirlo, de magnitud y fase. A esa característica se le denomina un circuito desequilibrado. No sé dónde está, pero creo que había un ejemplo, si mal no recuerdo. Ah, creo que es este. Sí, aquí da un ejemplo. Por ejemplo, este de acá nos dice, normalmente estos son, quiero hallar los voltajes AO, BO y CO, dice. Al yo hacer eso, si nos damos cuenta, en este ejemplito, tenemos estos resultados, donde el voltaje ya no es el mismo en magnitud ni tampoco en fase. Entonces, al yo tener esto, yo tengo acá un circuito que se le denomina asimétrico. Eso quiere decir que una de las fases o más no tiene la misma tensión que las otras. Entonces, cuando yo tengo un sistema asimétrico, pues eso produce daños en mi generador. No es bueno. Para ahora. Para nosotros, un sistema asimétrico significa que la magnitud y fase son diferentes. Ahora, ¿cómo arreglo esto? Pues como estoy generando cargas, vamos a decir, tengo cargas de diferente, o sea, son diferentes, no son equilibradas. Entonces, ¿yo cómo lo arreglo? Pues yo coloco acá un voltaje ON, coloco una resistencia, puede ser una impedancia o una bueno, eso es una impedancia o una conductancia, ¿no? Como estamos viendo acá. Hay una regla que normalmente les dice el ingeniero. A mayor impedancia, el voltaje se vuelve menor, ¿no? Básicamente, perdón, a menor impedancia, el voltaje se vuelve menor en relaciones. Eso quiere decir que cuando yo utilizo, por ejemplo, una impedancia de 0,1, es muy pequeña, ¿sí? Eso arregla mi sistema de que era asimétrico a que se vuelva asimétrico de nuevo. Si se dan cuenta, al yo considerar ese voltaje ON o considerar esta impedancia de neutro, normalmente se le llama, yo empiezo a generar nuevamente voltajes en magnitud y fase como las que debería tener. Es decir, de la misma magnitud y un ángulo de desfase de 120 grados, ¿no? Entonces, eso es importante para mí o para nosotros. Es importante que tengamos en mente esta idea, ¿ok? Entonces, como tal, cuando tengamos un desequilibrado, normalmente se coloca una impedancia de ZN para que, bueno, no desequilibrado, asimétrico, perdón, para que vuelva a ser simétrico. Entonces, de ahí viene ese concepto. Por ejemplo, acá ZN es 10. Si tomamos en cuenta este ZN, el voltaje que nos damos cuenta acá no ha cambiado tanto. O sea, es casi lo mismo que si no lo hubiéramos puesto nada. Pero es para eso prefiero no colocar nada. En cambio, cuando yo coloco una impedancia que es menor, entonces yo empiezo a solucionar ese problema, ¿no? Entonces, básicamente es eso, chicos. De ahí tenemos un sistema abierto y bueno, son características básicamente, ¿no? Normalmente, esto sí les ha mencionado el Inge, por si acaso, hay algunos transformadores que tienen esta conexión delta abierto acá, o sea, actualmente en La Paz. Por eso lo menciona ahí, ¿ya? Entonces, bueno, eh, si por así decirlo, esa es la teoría básica que necesitamos conocer de circuitos trifásicos. Lo que ahora nos interesa o vamos a tratar de resolver básicamente son los problemas trifásicos, que son estos de acá. Como tal, si se dan cuenta en este punto, no nos dicen si está conectado, vamos a decir, en delta o en estrella o en esto. Porque básicamente lo que ha hecho el ingeniero al decirnos que puede tener dos conexiones en delta o en estrella, pues me está diciendo que esto puede funcionar en estrella, sí, o puede funcionar en delta como ustedes quieran. Dependiendo de eso, pues
podemos decir cuál nos conviene, ¿ya? Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta antes de comenzar con los problemas, con alguna duda que tenga. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Se entiende que es un sistema trifásico? Ya, espero que sí. Bien, cuando tenemos un problema como este o como cualquier otro, lo primero que les sugiero y que lean bien es el enunciado, valga la redundancia, que yo sé que lo van a leer, pero léanlo bien, porque muchas veces al ver un circuito así, muchos colocan directamente la secuencia que conocen. Normalmente en sus problemas que da tipo examen o tipo cualquiera, siempre les da una secuencia. Por ejemplo, acá me dice que el sistema es de 208 voltios, una secuencia CBA. Eso me quiere decir que el voltaje de línea es de 208 voltios y la secuencia es CBA. Eso quiere decir que el voltaje, vamos a decir, voltaje B, em, es igual al voltaje de línea con un ángulo de menos 120 grados. El voltaje BC sigue siendo el voltaje de línea con un ángulo de 0 grados y el voltaje CA, voltaje de línea, con un ángulo de 120 grados positivos, ¿no? Básicamente tenemos de esta forma. Entonces, al cambiar yo el ángulo, ya he modificado básicamente. Entonces ya está cambiando los resultados que pueda obtener si yo hubiera considerado una secuencia CBA, perdón, una secuencia ABC. Entonces, de acá, lo próximo que les sugiero que entiendan es lo siguiente. Nos dice calcular la lectura del amperímetro. ¿Dónde está el amperímetro? El amperímetro está acá. Entonces, el, la corriente que va a circular por ese amperímetro se puede saber de varias formas, ¿no? Una de las formas que es normalmente, a ver, ya, a ver, ahora sí. Normalmente se considera es que acá está saliendo una corriente, ¿no? Una corriente, digamos, uno. Esta corriente va a ir a repartir a esta carga, si nos damos cuenta, esta de acá. Aquí puedes repartir a esta de acá. Acá, si se dan cuenta, tengo una conexión en este punto a esta línea de A a B. Como les decía, el sentido dice mucho. Si hablo de un voltaje AB, me está diciendo que ese es positivo y ese es negativo. Normalmente, si cerramos el circuito, la corriente debería ir en ese sentido, ¿no? Entonces, para nosotros, está ingresando. Y acá tendríamos una corriente que se está yendo a la carga en estrella, o sea que está acá. Entonces, para mí, al menos a lo que yo veo acá, yo digo que la corriente que va a atravesar el amperímetro va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a la corriente en 12, en la impedancia de 12, más la corriente en la impedancia de 13,51, con un ángulo de 29 grados, menos la corriente que está ingresando, porque como está ingresando se le resta, menos J20,8, y más la corriente que va a la carga trifásica, o sea, esta corriente de acá. Podemos colocar, como estamos en la línea B o en la línea de la fase B, entonces podemos colocar carga trifásica, línea B. Y para mí, esto ya sería como una ecuación para poder encontrar mi, a ver un ratito, ya, para poder encontrar la corriente que estoy usando. No es la única manera. La otra manera, digamos, que yo vería acá también es que, por ejemplo, puede decir, acá hay una corriente,
Aquí hay otra corriente que está ingresando, acá va a haber otra corriente, acá hay otra corriente que está ingresando, acá está saliendo una corriente, acá está saliendo otra corriente, y aquí va a haber una corriente que viene desde este punto y va a ir atravesando todas estas cosas, ¿no? Entonces de ahí puedo decir que la corriente en B, o en este punto, no sé, por corriente 2 digamos, va a ser igual a la corriente en menos J7, corriente en 4, corriente en 3 más J4, a menos entonces, menos corriente en 3 más J4, menos corriente en menos J6, y de ahí voy a sacar que esa es la corriente, digamos, en el amperímetro. La diferencia es que algunas cosas se complican más, ¿no? Por ejemplo, para el primer caso, yo puedo calcular la corriente en 12, sí puedo. Y en muchos de estos sí voy a poder. La diferencia es que corriente 2 no es lo que yo quiero. Quiero la corriente en 1. Entonces, para poder hallar la corriente en 1, que está en este punto, necesariamente voy a volver a hacer esta parte de acá, ¿no? Voy a volver a hacer esta parte, tomando en cuenta la corriente desde este punto nada más. O puedo considerar alguna otra manera que podamos verlo, pero la manera más sencilla es tomar como referencia la corriente que está viniendo acá, y esa corriente tienen que tomar en cuenta que se va a ir disparando o va a ir saliendo por las diferentes cargas que encuentre a medida que va pasando la línea. Y hay algunas que ingresan corriente, por ejemplo, en esta de acá, de la corriente AB, me está ingresando a la corriente o a la línea B. Entonces, para nosotros tenemos eso, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a volver acá un poquito al principio. Listo. Bien. Entonces, tenemos acá. Una vez que ya tenemos esta parte, vamos a hacer nuevamente lo que necesitamos hallar. Si no tenemos en cuenta esto, tengo yo acá mi carga 12, la impedancia de 12. Para mí, la impedancia de 12 que está conectado entre B y N, entonces, si se dan cuenta, yo tengo un voltaje que está conectado entre P y N. Cuando mi carga, vamos a decir, cuando mi conexión del generador está conectado en estrella, perdón. Entonces, cuando yo tengo esa carga, mi voltaje, voy a colocar solamente el de PN, va a ser igual al voltaje de línea sobre raíz de 3. Claro, acá ya el ángulo ha cambiado. Debido a que esto es menos 120, esto es menos 90 grados. Si le suman 120 grados, va a ser este 30 grados. Y el de aquí abajo será pues 150 grados. Entonces acá yo digo que el voltaje PN en estos dos terminales es de voltaje de línea sobre raíz de 3. Entonces el voltaje de fase, por así decirlo, es el voltaje de línea sobre raíz de 3. Entonces el voltaje de fase para mí sería 208 sobre raíz de 3. Que esto calculándolo, vamos a utilizar esta calculadora un ratito. Ya. En este cálculo decimos 208 dividido en 3 raíz de 3. ¿Cuánto me sale? 120,1. Entonces este es el voltaje de fase. 120,1 voltios. Entonces, si yo quiero calcular la corriente 12, no se olviden lo siguiente. El voltaje es igual a la corriente por la impedancia. Entonces, lo que yo quiero hallar es la corriente. Por lo tanto, la corriente será el voltaje sobre la impedancia. Entonces, de ahí viene esta parte, ¿no? Yo digo, corriente de mi amperímetro va a ser igual a la corriente en 12. ¿Ok? Yo estoy tomando que la corriente en 12, en esta impedancia de 12, en sus terminales hay un voltaje Bn. Por lo tanto, mi voltaje Bn es 120 grados, perdón, 120,1 con un ángulo de 30 grados. Y la impedancia es de 12 más. Ahora estamos hablando del este de acá, que es 13,51. Entonces, para mí, esta es la carga, pero ¿en qué terminales está conectado? Está conectado en el punto B y en el punto C. Por lo tanto, el voltaje que va a tener en sus terminales de esta carga va a ser el voltaje BC, que para mí es el voltaje de línea,
con un ángulo de 0 grados. Entonces, para mí, digo, siguiendo esta fórmula de acá, la cociente en 13,51 va a ser igual, con un ángulo de 29 grados, va a ser igual al voltaje BC, que para mí es 208 con un ángulo de 0 grados. Todo esto dividido entre 13,51, que esa es la impedancia, con un ángulo de 29 grados. Muy bien, vamos avanzando y tenemos el menos. Menos acá. Cociente de J menos J 20,8. Entonces, me dice que es este de acá abajo. Si yo veo en sus terminales, está conectado a la línea B, perdón, sí, a la línea B y a la línea A. Entonces, siguiendo el sentido de esto, ahí acá no lo colocamos, ¿no? Por eso también es más menos, es voltaje BC, en el sentido que estamos tomando. Entonces yo digo, voltaje AB. Entonces va a ser el voltaje AB que conozco, va a ser el voltaje de línea 208 con un ángulo de menos 120 grados. Todo esto dividido entre ¿cuánto? Dividido entre menos J 28, 20,8. O puedo colocar 20,8 con un ángulo de menos 90 grados. ¿Ok? Y ahí tendríamos, ¿no? Más, y este de acá todavía no lo hemos calculado y no es posible calcular de manera sencilla como son las cargas monofásicas. Entonces acá, si se han dado cuenta, hemos discriminado dos tipos de carga. Estas de acá, que están entre las líneas o fases, que son cargas monofásicas, que son fáciles de calcular, como hemos visto. Y aquí viene un poquito lo que es complicado, que es la carga trifásica. Entonces, esa carga trifásica nos dice que está conectado en estrella y además es de 3 hilos y es desequilibrado. Entonces, yo acá voy a dibujar. ah, Voy a cambiar de línea un poquito, voy a aumentar el grosor y ahora sí. Entonces, tenemos una. Vamos a colocar eso. Listo. Entonces, en este pequeño circuito que está en estrella, tengo mis cargas. Carga A, carga B y carga C. Está medio feo ya, no importa. Tengo la carga A, ZA, que para mí es igual a 6 con un ángulo de 0 grados. Tengo la carga B, que es R más J veces XL. Y tengo la carga C, que es 5 con un ángulo de 45 grados. Carga C es 5 con un ángulo de 45 grados. Y aquí tengo las líneas A, tengo la línea B y tengo la línea C. Para mí este centro de acá es el neutro, pero como es una línea estrella, o sea, perdón, es una estrella de 3 hilos, significa que no está conectado este punto de acá al neutro. Por lo tanto, solamente está de esta forma. Acá hay una característica, si se dan cuenta. Yo no tengo este de acá, este dato no tengo. Pero el problema, adicionalmente a eso, me da que el voltaje VO es igual a 92,5. 92,5 con un ángulo de 70. Bueno, dice 271. Creo que sea 271. O será 220. O será 27,1. Creo que es. A ver, creo que es 27,1. No estoy seguro. Ya. Supongamos que es 27,1. De todas maneras, el ángulo es lo que va a cambiar. Ya. Entonces yo tengo acá esto. Hay que entender qué significa VO. ¿Cuál es el voltaje VO? Básicamente se define de la siguiente forma. Básicamente en este punto de acá, que es el neutro,
hay una conexión y aquí está tierra y ese punto se le conoce como O. Entonces me está diciendo que el voltaje VO hasta este punto es este de acá. Yo tengo el voltaje VN, tengo el voltaje AN y tengo el voltaje CN. Entonces, cuando me hablan de voltaje VO, ABO, AO, perdón, CO y VO, me están diciendo lo siguiente. El voltaje AO es igual al voltaje AN menos el voltaje ON. Entonces, de acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy tomando el voltaje, vamos a decir, entre estos dos puntos. A ver, lo vamos a poner así. Acá tenemos mi fase B, aquí está mi carga, acá está un punto que para mí es N, y acá tengo otro punto en líneas segmentadas que para mí es O. Mi voltaje VO es este de acá, más menos voltaje VO. Pero también tengo el voltaje VN, perdón, que es entre este punto más y menos. Y también tengo el voltaje ON, que es este de acá, más menos voltaje ON. Creo que, a ver, no, aquí estamos mal. Creo que este está mal. Este no es N y esto es así al revés. Este punto de conexión es O y este es N. Así sí tiene más sentido, creo. Sí, así tiene más sentido. Entonces, este punto de conexión es O y este es el neutro. Entonces yo tengo el voltaje BN, que es más o menos esto. Tengo el voltaje ON y tengo el voltaje BO. Entonces, si se dan cuenta, el voltaje BO va a ser igual al voltaje BN, es decir, a todo el voltaje que está circulando durante todo esto, quitándole el voltaje BO, que sería esta sección de acá. Es decir, esto yo ya no lo tomo en cuenta, entonces coloco menos el voltaje ON. Así como hemos conseguido acá, para mí esto, porque es una ON, es el voltaje BO. Ese es el voltaje BO. Y de la misma manera se obtiene voltaje AO, voltaje CO. Entonces, tomando en cuenta esto, entonces yo digo lo siguiente. Vamos acá y decimos esto. El voltaje AO es el voltaje AN menos el voltaje ON. El voltaje BO es el voltaje BN menos el voltaje ON. Y el voltaje CO es el voltaje CN menos el voltaje ON. Como yo tengo acá este dato y tengo este dato, voy a calcular el voltaje ON. ¿Ok? Entonces, ¿qué digo? El voltaje ON, ya, el voltaje ON es igual a dónde estamos acá, a el voltaje BN menos el voltaje BO. Entonces, para mí, el voltaje BN es 200, no, perdón, 120,1 con un ángulo de 30 grados. Y el voltaje BO es 92,5 con un ángulo de 27,1 grados. Entonces, el voltaje ON básicamente es la resta de estos dos, que sería 120,1 con un ángulo de 30 grados menos 92,5 con un ángulo de 27,1, que para mí sería 28,11 con un ángulo de 39,58. Bien, entonces ya hemos calculado el voltaje ON y ahora yo puedo calcular el voltaje.
esto lo vamos a mandar un poquito más aquí abajo. Venga acá, un poquito más pequeñito. Esto igual. Ya. Entonces, ¿para qué he calculado eso? Para que básicamente yo pueda calcular estos dos de acá arriba. Porque una vez yo calcule estos dos de arriba, yo puedo calcular el otro también. Porque necesito hallar esta corriente de acá. No se olviden de eso. Entonces, vamos acá. Voltaje AO va a ser de 120,1 con un ángulo de menos 90 grados. Básicamente, estoy tomando en cuenta este módulo y le estoy restando acá 120 grados. 30 menos 120 grados menos 90 grados. Entonces acá sería esto menos lo que hemos sacado, que para nosotros es 28,11 con un ángulo de 39,58. Eso sale, ¿no? Sí. Ahora hago lo mismo para CO, que es 120,1 con un ángulo de 150 grados. Y a ese le resto 28,11 nuevamente y con un ángulo de 39,58 grados. ¿Y cuánto me sale estos dos? Entonces acaso y digo, ok, 120,1 con un ángulo de 90 grados negativos de más, menos este que he encontrado acá. ¿Cuánto me sale? El primero me sale 139,7. Vamos a decir que es 140. 140 con un ángulo de menos 98,92. Y el otro es lo mismo, solo que en vez de colocarle menos 90, hay que colocarle 150. Operamos y nos sale 132,55. Con un ángulo de 161,46. 161,46 grados y esto está en voltios. Grados y está en voltios. Entonces ya tengo el voltaje AO, voltaje CO y tengo el voltaje BO. El motivo de hacer todo este análisis, vamos a decirlo, básicamente es porque yo tengo acá la corriente A, tengo la corriente B y tengo la corriente C. Entonces yo digo corriente A más corriente B más corriente C es igual, en este caso, a cero. Y de ahí, ¿por qué lo considero cero? La pregunta sería tal vez esa, ¿no? ¿Por qué considero cero acá? ¿Por qué no puedo considerar una corriente N? Lo considero cero porque no me está mencionando que hay una corriente de neutro, perdón, una impedancia de neutro. Al no tener una impedancia de neutro, puedo tener un voltaje, sí, pero no tengo una impedancia. Y como no tengo impedancia, y me dice acá que voltaje por corriente, perdón, que voltaje es corriente por impedancia, si no tengo impedancia, pues no puedo calcular la corriente. Por esa razón, esto es cero. En este caso, lo normal, y si se dan cuenta por los resultados que hemos obtenido, deberíamos tener una impedancia de neutro. Sí debería, pero para el problema como tal, no tiene. Entonces, la corriente A es básicamente el voltaje AO sobre la impedancia, que es 6 con un ángulo de 0 grados, más corriente B, aquí hay el problema, es R más JXL sobre el voltaje, es básicamente 92,5 con un ángulo de 27,1 sobre R más J veces XL. Pero yo lo voy a colocar directamente corriente B, porque lo que me interesa a mí es hallar esta corriente B, que lo voy a reemplazar en este punto de acá.
damos más corriente C, que va a ser la corriente CO sobre 5 con un ángulo de 45 grados. ¿Ok? Entonces de acá, esto es igual a cero. Si nos damos cuenta, básicamente la corriente B va a ser igual a menos esta operación. Voltaje A, ¿qué sería? Es 140 con un ángulo de menos 98,92 sobre 6 con un ángulo de cero, más 132,55 con un ángulo de, a ver, un ratito, esto lo vamos a mover aquí abajo. 132,55 con un ángulo de 161,46, que acá está, pero no se nota bien. Voy a colocarlo 161, listo, 46. Todo esto sobre 5 con un ángulo de 45 grados. Y listo. Ahora hacemos ese pequeño cálculo, que sería, a ver, acá tenemos algo. Creo que esto sobre 6 con un ángulo de 0 grados y más este con un ángulo de 5 con un ángulo de 45 sobre, ¿no? Nos sale esto de acá. Ahora, a este de acá voy a colocar paréntesis, este de acá, y le voy a poner el signo negativo, porque no se olviden que aquí tenemos un signo negativo. ¿Cuánto me sale? 15,44 con un ángulo de menos 2,71. Entonces esto es 15,44 con un ángulo de menos 2,71. Entonces ahora sí, yo reemplazo este valor acá, que ahora es 15,44 con un ángulo de 2,71 negativo, menos acá, ¿no? Entonces esto un ratito lo vamos a modificar. 15,44. Perfecto. Entonces, para este punto ya tenemos esto. Lo único que nos faltaría es calcularlo, que sería meter todo lo que ya tenemos ahí. Tenemos 120,1 con un ángulo sobre 12. Este de aquí arribita tiene un ángulo de 30 grados. Más 208 con un ángulo de 0 grados sobre 13,51 con un ángulo de 29 grados. Menos 208 con un ángulo de 120 grados negativos, dividido entre 20,8 con un ángulo de 90 grados negativos. Finalmente le colocamos más 15,44 con un ángulo de 2,71 negativo. Y básicamente la corriente que circula por el amperímetro es de 28,95 con un ángulo de 3,58 amperios. ¿No? La corriente básicamente, si aquí colocamos el resultado, la corriente que va a medir el amperímetro básicamente es esto, que sería 28,95 por el 28,95. Esto es lo que va a medir el amperímetro. Claro que les sugiero que coloquen el ángulo más, porque normalmente sí colocan el ángulo. Eh, el ingeniero considera que coloquen el ángulo, ¿no? Solo ese detallito. Y básicamente esa sería la respuesta. Básicamente eso es lo que teníamos que hacer para calcular la corriente del amperímetro. No sé si tienen alguna duda, chicos, o alguna pregunta. ¿Alguien? ¿Se ha entendido? ¿No se ha entendido? ¿Siguen ahí? Auxilio, una pregunta. Sí. En el voltaje BN, ¿por qué lo divide entre raíz de 3?
¿Cuál? ¿Este? En el voltaje BN. Sí, A al esto, principio. acá. Sí, ¿A cuál te refieres? Está bien esto, ¿no? al lado de la imagen, Ya, pues B, esto, voltaje BN igual a BL. Sí, es eso. Sí. ya. Lo que les decía, los voltajes que se consideran fase neutro son los voltajes de fase. Estos voltajes de fase son iguales a los voltajes de línea sobre raíz de 3, es decir, son más pequeños en su tensión, vamos a decir, porque estos, como vemos acá, es de 120,1 voltios y el otro, el voltaje de línea, es 208. Básicamente, el 208 voltios es el voltaje entre fase y fase. Por eso dice voltaje AB, voltaje de línea. En cambio, cuando yo tengo solamente quiero el voltaje de fase de una de las fases, digamos, el voltaje AB, perdón, AN, entonces una fase me da 120,1 voltios, ¿no? Básicamente, eso es lo que me está diciendo. Por esa razón, yo digo lo siguiente. Yo quiero tener el voltaje de A con el neutro, digamos, o B con el neutro. La única forma de que yo obtenga esto es el voltaje fase. Y el voltaje de fase es igual al voltaje de línea sobre raíz de 3. Siempre se cumple esto, ¿ya? Es una relación entre el voltaje de fase y el voltaje de línea. Básicamente, este voltaje F es el voltaje de una fase y el voltaje de línea es el voltaje de dos fases. Es así. No sé si está más claro. Sí, Axi, sí, ya lo entendí. Muchas gracias, Axi. Ya. No sé si alguien tiene alguna duda más o está claro todo. Ya. Bueno, espero que sí esté claro. A ver, veremos de resolver este problemita más y los demás los dejaríamos para la siguiente clase. ¿Ya? A ver, haremos este ejercicio. No es tan complicado. Me dice lo siguiente. Calcular ZB y nos da nuevamente si la tensión del voltaje VO es 80,4, aunque creo que esto ya hemos hecho. Básicamente es esto de acá. Así que ya haremos otro. O sea, ese ejercicio pueden hacerlo ustedes. A ver, si nos ustedes háganlo y los reemplazan en vez de un ejercicio de su práctica. Pero van a ver que el resultado va a ser lo mismo que esto. Van a ser lo mismo, voltaje O, voltaje CO, voltaje VO. Al igual que en el otro, no nos están mencionando ninguna impedancia de neutro. En este de acá no hay. En este de acá tampoco. Aunque aquí, miren, acá les pide otra cosa. Dice, calcular las corrientes de línea y las tensiones de fase, incluida la voltaje ON, sistema de 208 voltios, secuencia ABC. Ya, este está un poquito más diferente. A ver, esto vemos. Este es lo mismo, lo que les decía. A ver, esto les sugiero que hagan como en vez de una optativa de su práctica. A ver, denme un ratito. Voy a hacer cargar la computadora. Les sugiero que esto lo hagan como un problema. Vas a empezar un problema de su práctica, ¿ya? Háganlo y van a ver que es lo mismo que hemos hecho. A ver, haremos este, que no es tan complicado. A ver, van a ver. eh, a ver, ya, aquí está. Entonces, para este problema nos dice lo siguiente. Calcular las corrientes de línea y las tensiones de fase. Que me está pidiendo calcular A, corriente de B, corriente de C. Por otro lado, ¿qué más dice? Y las tensiones de fase, incluida la voltaje ON,
Sistema 208 voltios, secuencia ABC. También me está pidiendo el voltaje ON. Y al mencionarme este ON, cuando me menciona este ON, me está diciendo que los voltajes de fase o las tensiones de fase no son AN, BN o CN, son AO, BO y CO. Entonces yo tengo que calcular cada uno de estos. Entonces, para acá, si nos damos cuenta, vamos a ir viendo cómo hacer. El voltaje AO para mí es el voltaje ON, perdón, acá estamos mal. Es el voltaje AN menos el voltaje ON. El voltaje BO es el voltaje BN menos el voltaje ON. El voltaje CO es el voltaje CN, perdón, menos el voltaje ON. Y se cumple que la corriente A más la corriente B más la corriente C, un ratito, ahora sí, la corriente C es igual a cero, como no tenemos una impedancia de neutro. Entonces, de acá viene, la corriente de A es el voltaje AO, porque si se dan cuenta, es el voltaje AO que está acá, sobre la impedancia 15 con un ángulo de 30 grados, ¿ya? Más, para B, es el voltaje BO sobre 15 con un ángulo de 30 grados, más el voltaje CO sobre 10 con un ángulo de menos 30 grados. Aquí hay un detalle que estoy seguro que si están viendo el ejercicio, ya se han preguntado. Vamos a volver a colocar acá. La pregunta debería ser la siguiente. Si estamos viendo la corriente A es esta de acá. ¿Y por qué no estamos considerando esta de acá? La corriente B es esta de acá y la corriente C es esta de acá. Para mí, por así decirlo, de ese diagrama yo sé que la corriente A es la corriente en J15 más la corriente en 15 con un ángulo de 30 grados, ¿ok? Y la corriente B es igual a la menos, porque en este caso está ingresando esta corriente, menos la corriente J15 más la corriente en 15 con un, aunque eso está mal, ¿no? 15 con un ángulo de 30 grados. Este debería ser 10 con un ángulo de 0 grados. Listo. Entonces, Oxi, en este hay una sentido, preguntita. sí, sí, dime. Oxi, ahí en la corriente A se divide en la impedancia J15 y la impedancia 10 ángulo 0. Sí, Y usted lo ha colocado 15 ángulo 30. sí, sí, está mal lo que les decía. Aquí igual quería colocarlo 15 con un ángulo 30, pero está mal. Lo que hay que considerar acá es este impedancia de acá. En realidad, esto no es 15, esto es 10. 10 con un ángulo de 0 grados. ¿No ve? Esa era creo tu observación. Sí, sí, Oxi. Ujú. Está bien, había un error ahí de typeo de ver el número de acá, la impedancia. Entonces, al yo hacer estos dos, si nos damos cuenta, cuando yo lo voy a sumar, estos dos se van a simplificar. O sea, que yo sume en esta ecuación de acá, va a ser que esta corriente que está afectando A y B se van a simplificar. Por lo tanto, acá,
como tal no coloco y no tomo en cuenta este J15 y este J15, bueno, básicamente el J15. Por esa razón, no significa que la corriente A no toma en cuenta el J15, sí toma en cuenta. Y para calcularlo vamos a tener que hacer eso. Sino que si para nosotros, al realizar la suma, pues es esta. ¿Ya? Eso quiero que quede claro antes de que pasemos al otro. Entonces acá, en vez de voltaje AO, BO y CO, vamos a reemplazar lo que es voltaje AN y ON. Entonces decimos el voltaje AN sobre 10 con un ángulo de 0 grados, menos el voltaje ON sobre 10 con un ángulo de 0 grados, más el voltaje BO, que sería voltaje BN, sobre 15 con un ángulo de 30 grados, menos el voltaje ON sobre 15 con un ángulo de 30 grados, más voltaje CO. El voltaje CO es el voltaje CN con un ángulo sobre 10 con un ángulo de menos 30 grados. Y menos el voltaje CN de acá arriba sobre, un ratito, acá, sobre 10 con un ángulo de menos 30 grados. Y esto es igual a cero. Entonces, todos estos que los voy a marcar, todo esto y esto, van a pasar al otro lado. Entonces, vamos a seguir esto. Vamos a agarrar lo mismo. Vamos a ver lo mismo ya. En vez de, vamos a perder tiempo sin más. Entonces, acá, esto de acá se va a ir al otro lado. Y le vamos a quitar este, este de acá igual se va. Y le vamos a quitar este de acá. Esto de acá. Esto. Listo. Y este de acá igual se va. Listo. Entonces tendríamos básicamente esto. Acá esto es más, y esto va a ser igual a esto de acá, más y más. Entonces tenemos básicamente esto de acá. El objetivo de hacer todo esto es encontrar una ecuación para voltaje ON, que para mí el voltaje ON va a ser igual a 1 sobre 15 con un ángulo de 30 grados, más 1 sobre 10 con un ángulo de 0 grados y más 1 sobre 10 con un ángulo de menos 30 grados. Y esto sería mi ecuación. Entonces de acá vamos a volver a copiar y lo vamos a dejar aquí más abajo, más abajo esto, que no nos perjudique. Ahora sí. Ah, sí, Sí, ahí, o sea que BN, ON, todos esos son ON, por eso lo has simplificado. claro, no se olviden que esto es ON. Como son lo mismo, ON, entonces se factoriza y lo único que me queda son el inverso de la impedancia. Si se dan cuenta, esta es una fórmula que ya la conocen. Básicamente, esto es una admitancia que es YA, admitancia B y admitancia C. Y lo mismo tenemos acá. Tenemos el voltaje AN por la admitancia A más el voltaje BN por la admitancia B y tenemos el voltaje CN por la admitancia C. Entonces, como acá ya tengo esto, lo voy a mandar a dividir y me va a quedar admitancia A más admitancia B y más admitancia C. Y esto para mí es el voltaje ON.
Entonces, esta simplificación se genera de que el voltaje ON es uno solo. Simplemente estamos tomando en cuenta lo que ya habíamos visto en el anterior problema, ¿no? Que el voltaje ON, este de acá, se lo va a hallar de esta fórmula, ¿no? De esta fórmula. Y tomando en cuenta esa fórmula, pues obtenemos este de acá. ¿Para qué hemos hecho tanto lío? Tal vez la pregunta es esa. Y a ver, un ratito lo vamos a arreglar esto. ¿Para qué tanto problema para esta ecuación que tal vez ya la conocían o lo están conociendo? ¿Para qué hemos hecho esto? Para que mi voltaje ON esté en función de voltaje AN, BN, CN, que ya conozco, y esté en función de las admitancias, que simplemente es el inverso de la impedancia. Entonces, de esa manera, yo puedo calcular el voltaje ON. Una vez calculado el voltaje ON, primeramente ya respondo una pregunta y después ya puedo calcular AO, BO y CO. Entonces, de ahí viene esta parte de acá. Entonces, el objetivo es hallar el voltaje ON primero. Entonces, el voltaje ON es el voltaje AN. Tengo que ver qué secuencia es ABC. Ok, entonces, el voltaje AN, vamos a colocarlo acá. Si se dan cuenta, va a ser el voltaje de línea sobre raíz de 3. Como es 208 igual, entonces esto será 120,1. Y el ángulo, en este caso, es ABC. Por lo tanto, ya no es negativo. Entonces acá es 90 grados. Tengo el voltaje PN. Sí, lo puedo calcular. Tiene el mismo 120,1. Y tiene un ángulo de desfase, no se olviden, de menos de 120 grados. Entonces acá le puedo colocar 90 menos 120 grados menos 30 grados. Y el voltaje CN, 120,1, ángulo de menos 120 grados menos 150 grados. Entonces acá ya tengo esta relación de voltajes AN, BN y CN. Entonces de acá lo único que voy a hacer es copiarme. Entonces voy a agarrar y digo, tengo estos de acá, estos lo elimino. Entonces ya tengo este voltaje. Voltaje AN multiplicado por la admitancia A, admitancia B y admitancia C. Vamos a calcularlo acá. Admitancia A básicamente es el inverso, es decir, 1 sobre 10 con un ángulo de 0 grados. ¿Cuánto me sale? 0,1 con un ángulo de 0 grados. Admitancia B es igual a 15, o sea, 1 sobre 15 con un ángulo de 30 grados. Que saldría, lo vamos a volver 6,6 por 10 a la menos 2 con un ángulo de menos 29,9. Entonces acá sería 0,0. Ahí es medio feo esto. Sería 0,066 con un ángulo de menos 30 grados, ¿no? 0,066. O lo que es igual a 6,6 por 10 a la menos 2. Y lo último, que es la admitancia B, como es 10, perdón, la admitancia C, como es 10 igual, ¿no? 0,1, en vez de 30, subiría a ser 30, pero positivo. Acá era 30 negativo, ahora es positivo. Entonces de acá, yo coloco acá por 0,1 con el ángulo 0, más B, que es este de acá, multiplicado por 0,066 con un ángulo de menos 30, que es este de acá. Y finalmente más C, que es esto de acá, multiplicado por 0,1 con un ángulo de 30 grados positivos. Y de acá le generamos una línea y colocamos las admitancias. 0,1 con un ángulo de 0 grados,
más 0,066 con un ángulo de menos 30 grados y más 0,1 con un ángulo de 30 grados. Y básicamente esto sería mi voltaje ON. Entonces el voltaje ON es básicamente ese producto que es 120,1 con un ángulo de 90 grados multiplicado por 0,1 más 120,1 con un ángulo de 30 grados negativos multiplicado, paréntesis, con 0,066 con un ángulo de menos 30 grados. Después de esto, a ver, un ratito, a ver, a ver, más 120,1 con un ángulo de 150 grados negativos multiplicado, paréntesis, 0,1 con un ángulo de 30 grados. De ahí tenemos que usar 0,1 más 0,1 con un ángulo de 30 grados y más 0,066 con un ángulo de 30 grados negativos. Y listo, hacemos esa operación y nos sale que el voltaje ON había sido 23,07 con un ángulo de menos 115,22. Y esto en voltios. Entonces, este es el voltaje ON. O sea, al realizar esto, yo tengo el voltaje ON, que es 23,07, con un ángulo de menos 115,22 grados y esto en voltios. Ustedes podían utilizar esta fórmula, básicamente esta de acá, y encontrar el resultado en unos segundos, ¿no? Básicamente sería, no sé, unos minutos, digamos, ¿no? Una vez que ya han hecho esto, vuelven a utilizar estas fórmulas de acá. Agarran rayos. Los agarran. Aquí tenemos las fórmulas. Colocamos voltaje AN, voltaje BN y voltaje CN. Entonces acá ya tenemos también estos datos. Entonces agarramos y lo colocamos acá. Claro que ustedes tendrían que volver a escribir ahorita porque es más fácil. Yo lo copio directamente. Pero ustedes lo deberían volver a escribir para encontrar, ¿no?, el valor que necesitamos. Una vez que ya tenemos esto, lo restamos menos el voltaje ON, que es este que hemos encontrado acá. Entonces, básicamente lo copiamos y lo copiaríamos un poquito más pequeñito, lo ponemos aquí. Ya. 2 y 3. Listo. Entonces, es simplemente hacer este cálculo. Y una vez realizado este cálculo, ya tengo las tres respuestas que nos pedía el problema. Entonces, lo que tengo que hacer acá es hacer este pequeño cálculo, ¿no? Entonces sería 120,1 con un ángulo de 90 grados menos el ángulo o el voltaje de acá. Y me sale 141. Voy a seguir haciendo para copiar de una vez. Todo esto es menos 30 grados. 30 grados, perdón, aquí con un ángulo de 30 grados negativos. Me sale este valor y vuelvo a hacer lo mismo y en vez de menos 30 grados, ahora es menos 150 y me sale este valor. Entonces, el voltaje de cada fase, al realizar la operación, me sale que el voltaje AO es 141,32, el voltaje BO es 120,39 y el voltaje CO es 102. ¿Cuál es el ángulo de desfase para cada uno? El ángulo de desfase para el voltaje AO es 86,01. Para el otro es menos 19. Y para el otro es menos 151,41. Y aquí tengo grados, grados y grados. Y esto está en voltios, ¿no?
Entonces ya he encontrado los voltajes de las fases. Debido a que el voltaje AN, BN y CN ya tengo, ya son datos. El voltaje ON ya los he encontrado, ¿no? Para eso he hecho todo este lío de hacer esas ecuaciones y ya las tengo ahí. Y el voltaje finalmente O, AO, BO y CO, pues las obtenemos de la resta de esos dos voltajes que ya conocemos, ¿no? Entonces, para mí, esta es la otra respuesta que nos pedía el problema. Finalmente, finalmente, yo necesito encontrar las corrientes, corriente A, corriente B y corriente C. Entonces, tengo que hacer lo mismo que he hecho acá, ¿no? En lo que les explicaba. Entonces, yo digo, podemos decir acá tensiones de fase. Ujú. Para que entendamos acá, corrientes de línea. Entonces, la corriente que va a esa línea que estamos viendo va a ser básicamente esto. La corriente A va a ser igual a la corriente que va a ir a J veces 15 más la corriente que va a 10 con un ángulo de 0 grados, ¿no? Es lo que hemos visto acá, en este gráfico. Si nos lo copiamos el gráfico, podemos copiarlo acá y de ahí ver. Entonces aquí vamos a hacer un recorte primero. Listo. Listo. Entonces para nosotros este es el circuito que tenemos. Queremos calcular las corrientes, corriente A, corriente B y corriente C. Para la corriente A, si se dan cuenta, tengo dos corrientes, una de acá y una de acá. Entonces la corriente en J15 y la corriente que va a 10 con un ángulo de 0 grados. Para la corriente B, estás recibiendo corriente 15 y hay otra corriente que va a seguir a 15 con un ángulo de 0 grados. Y en cambio para la corriente C es simplemente la que va a 10 con un ángulo de 30 grados negativos. Entonces para mí la corriente B sería la corriente en 15 con un ángulo de 30 grados menos la corriente en J15. ¿Ok? Y finalmente la corriente C sería básicamente la corriente que va a 10 con un ángulo de menos 30 grados. Ok, entonces de acá, vamos a esto, mandarlo un poquito más acá. Lo único que tengo que hacer es esto. La corriente en J15, ya sé que la corriente es voltaje sobre impedancia. Voltaje de J15, vemos sus terminales, es el voltaje AB. Por lo tanto, será 208 voltios. Como es una secuencia ABC, el ángulo de AB es 120 grados. Entonces coloco 120 grados. Todo esto sobre J15 más el voltaje de 10 con un ángulo de 0 grados. Es el voltaje que hay entre AO, que es justamente lo que hemos calculado. 141,32 con un ángulo de 86,01. Y la impedancia sobre la impedancia, que es 10 con un ángulo de 0 grados. Y con eso ya tenemos un valor. Lo mismo hacemos para este de acá. Para el ángulo, para la corriente de la impedancia de 15 con un ángulo de 30 es el voltaje BO, que sería 120 con un ángulo, 39 con un ángulo de menos 19 grados, sobre 15 con un ángulo de 30 grados, menos J veces 15, que es 15. J veces 15, que es esta parte de acá, ¿no? Que tenemos acá, esta de acá. Entonces, nuevamente copio esta de aquí arriba, que son lo que ya tenemos. Y listo. Al realizar esa resta, yo voy a obtener la corriente B. Y finalmente la corriente C será el voltaje CO, que es 102 con un ángulo de menos 157,41 sobre 10 con un ángulo de menos 30 grados. Y básicamente tengo esas corrientes. Entonces de acá vuelvo a realizar las operaciones, que sería 208
con un ángulo de 120 grados, todo eso sobre 15 con un ángulo de 90 grados, más 141,32 con un ángulo de 86,61 sobre 10 con un ángulo de 0 grados. Es la primera respuesta. Después voy a volver a copiar esto, pero esto lo voy a borrar. Y adicionar aquí adelante de esto, 120,39 con un ángulo de menos 19 grados. Y aquí sería menos. Y acá va a ir a dividir miércoles. Acá 19 grados negativos. Y esto sería 15 con un ángulo de 30 grados. Todo eso menos 208 con un ángulo de 120 sobre 15 con un ángulo de 90 grados, que sería J veces 15. Y esa sería otra respuesta. Y la última respuesta sería 102 con un ángulo de 157,41 negativos dividido entre 10 con un ángulo de 30 negativo. Y esta sería la otra respuesta. Entonces, para mí, voy a seguir moviendo esto de acá y colocaremos de una vez las respuestas. Entonces, yo tengo la respuesta, primeramente, para la corriente A había sido 24,65 con un ángulo de 58,6 en amperios. Para el otro es 14,64 con un ángulo de menos 117,43. Y esto en amperios. Y finalmente el otro sería 10,2 con un ángulo de menos 127,41. 10,2 con un ángulo de 127, perdón, menos 127,41. Y esto en amperios. Y básicamente, a ver, un ratito, esto está mal. Ya, ahora sí. Básicamente, estas serían nuestras respuestas, ¿no? Esta es de acá. En un ratito lo voy a colocar mejor. Listo. Entonces, para mí, estas son las corrientes de línea. Esta de acá, esta de acá y esta de acá. Entonces tengo corriente A, corriente B y corriente C. Entonces ya hemos hallado y ya hemos resuelto este problema. Nos pedía hallar las corrientes de línea, las corrientes de cada línea, las tensiones de fase y el voltaje ON. Entonces básicamente es esta forma de operar cuando tenemos ese tipo de ejercicios. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, chicos, antes de terminar la clase. Básicamente hemos visto esto y la parte teórica, que era lo más importante. Algunos ejercicios más difíciles que estos, yo creo que solo en su práctica, porque al ingeniero no le gusta meter tantos problemas difíciles de trifásicos. Creo que tal vez es porque no llevamos mucho a profundidad algunos, pero los de electromecánica sí van a llevar por si acaso, así que les recomiendo que aprendan bien, ¿ya? Por lo demás, igual les recomiendo que aprendan bien porque sí les sirve. Los motores, por ejemplo, son trifásicos. Todo lo que van a ver en instalaciones eléctricas 2 es trifásico, o en la mayoría. ¿Qué más? Todo lo que van a ver en mecatrónica, que son algunos los que van a ver, igual se ve decir, parte de trifásicos. En controles automáticos creo que lo que ven igual es lo mismo, en trifásicos algunas conexiones. Entonces, la parte trifásica es importante que lo entiendan. Eh, Como tal, es importante que sepan que existe circuitos monofásicos y circuitos trifásicos. De ahí a profundidad es parte de ustedes. Como tal, un circuito trifásico, como hemos visto,
Se los resuelve de un circuito así de sencillo como tenemos acá y podemos resolver circuitos más complicados, pero de esa manera. Pero básicamente es eso lo que tenemos acá, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, chicos. Yo les recomiendo que en les sugiero que lean un poco de lo que es el libro del sádico. Eso les va a ayudar a entender un poquito más. De todas maneras, a ver, voy a ver si la siguiente clase traer unos problemas un poquito más complicados, porque parece que son muy sencillos. No sé qué opinan. O está bien nomás, o no se entiende algo, o están Hay que complicados. repasar a Oxy. ¿Qué libro dijo Oxy? El sádico. El sádico es muy bueno. Les explica más o menos qué es, en qué se puede aplicar y les da ejemplos diferentes, ¿no? Normalmente los que el ingeniero les va a dar es ABC, ABC y todos son ABC. Claro que de ahí ya ustedes entienden que este es un generador y aquí tenemos las cargas. Entonces, el otro, en cambio, les va a dar ya un poco de circuitos de alguna forma diferente que les va a hacer darse cuenta de más o menos qué problemas o dificultades puede haber en este tipo de problemas. ¿Ya? No sé si tienen Ese alguna duda, libro chicos. Oxy, ¿Sí? ese libro Oxy no lo tiene, no nos puede pasar. Sí, sí, lo tengo. A ver, denme un ratito. A ver, creo que es acá. Creo que es este. Sí, sí, es muy bueno, es este. Es este de acá. A ver, ¿dónde está? Circuitos magnéticos. Aquí está, trifásicos. Entonces, el trifásicos es todo esto, ¿no? Es larguito, sí, pero les hace entender más o menos la idea. Por ejemplo, acá vemos, ¿no? Tensiones trifásicas balanceadas y acá hay un ejemplo práctico en qué se aplica. Este es un generador, básicamente, de tres fases. Aquí está el estator y todo esto lo que está, perdón, ese es el rotor que va a girar y todo lo que está alrededor es el estator. Y a ver, vamos más abajo. Básicamente es esto. Ah, perdón, he salido sin querer. Ya. Sí, es este de acá. De aquí ven un poquito más, ¿no? Por ejemplo, esta conexión. Aquí tenemos un generador que está conectado en estrella y algunas cargas, por ejemplo, acá, están conectados de esta manera, ¿no? Básicamente es un circuito monofásico, si se dan cuenta, porque ahí está, básicamente estos están en serie y se va a ir resolviendo como hemos resuelto. Creo que no hay mucha complicación, ¿ya? Desde la misma manera, a ver acá, sí, muchas veces algunos circuitos se los representa de esta forma directamente. Puede tener dos cargas, por ejemplo acá, ¿no? Dos cargas balanceadas se conectan en la línea. Como se muestra en la figura, la carga uno toma 30 kilowatts con un factor de potencia trazado de 0,6, mientras que la carga 2 toma 45 kilovatios con un factor de potencia trazado de 0,8. ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, básicamente, si ustedes van a averiguar qué son, cómo se genera, o sea, la pregunta ya no sería tanto así. Sería la pregunta, ¿cómo creen que nos llega a nosotros la atención necesaria para poder funcionar todos los equipos que tenemos en el hogar, todos los equipos que tenemos en una fábrica? Entonces, de ahí viene el concepto, ¿no? Normalmente se hace vamos a decir, la transmisión. Hay una parte de generación, que normalmente hay generadores y en plantas, dependiendo de si es una planta eólica o es una planta de transmisión, o es una planta de hidráulica y hay varias plantas más. Dependiendo de esa, nos generan una potencia, ¿no? Y esa potencia lo transmiten a lo largo de cables que a nosotros, bueno, en ese sentido, le denominan líneas de transmisión. Hay subestaciones que están conformados por transformadores que tal vez ya lo van a ver algunos y algunos ya lo están viendo. ¿Qué es un transformador? Básicamente eleva o reduce la potencia, la corriente y el voltaje. Entonces, de ahí empezamos a hacer. Y esta carga balanceada básicamente representan, por así decirlo, representan empresas. Podemos decir, esta empresa de acá tiene una potencia de requerimiento de 45 kilovatios. Debido a todos los equipos que tiene,
se genera un factor de potencia atrasado. Eso quiere decir que puede tener muchos, em, en este caso, muchos motores y todo eso, y por eso se genera un factor de potencia de esa manera. Entonces, de esa manera empezamos a hablar de lo que es un sistema trifásico. Y al empezar a especificar cada carga, cada punto de eso, empezamos ya a diseñar lo que para nosotros es algo importante en la parte de industria, que sería pues interruptores, variadores de frecuencia, porque para estos ya pues ya no tenemos un variador de frecuencia monofásico, por así decirlo. También hay, pero normalmente se utilizan trifásicos, interruptores trifásicos, hay interruptores monofásicos, pero en industria normalmente se utilizan los trifásicos. Y así, dependiendo de los equipos y todo eso, van a ir aprendiendo que un circuito trifásico básicamente consta de tres líneas. Y debido a eso, nosotros empezamos a calcular pues los interruptores o protecciones que sean necesarias de acuerdo a la carga que necesitamos. Acá simplemente es un cubito, pero en la realidad pues es un motor, es una planta, es un horno, es un torno y así. Y así básicamente se va a ir empezando a notar más esa parte de trifásico, ¿no? Entonces esa es la importancia, chicos. De ahí van a ir viendo un poquito más, pero más al fondo, si se dan cuenta, no hay más complicación. En trifásicos es así de simple. Lo que sí es interesante y les sugiero que vean en circuitos trifásicos es la importancia que tiene. No lo vean como que, ya es una materia más, sí, pero traten de aplicarlo. Traten de ver en qué lo van a utilizar y qué pueden hacer básicamente conociendo eso. Aquí hay un ejemplo sencillo, ¿no? Instalación eléctrica residencial. Y aquí dan una referencia, mira, si nos damos cuenta, que incluso acá ya está empezando a usar simbología, que esto, ¿qué representa? Un interruptor. Esta tipo ondita representa un fusible. ¿Qué es esto? Es un altorímetro. Acá es tierra. Aquí hay una barra de metal de tierra. Aquí está mi transformador. ¿Qué cosa es un transformador reductor? Acá tengo tres cablecitos. Eso quiere decir que es un trifásico. De aquí ha venido dos cablecitos. Entonces, de ahí se van a ir dando cuenta, pues, qué importancia tiene. Y bueno, van a ir viendo de diferente forma lo que es la realidad, ¿no? Como nosotros vemos, o sea, es diferente. Entonces, yo les sugiero que lo vean, es bien bonito lo que es la parte de circuitos trifásicos y les abre un mundo más de decir que, o sea, 220 es lo que obtenemos nosotros, sí, pero se obtiene de un sistema trifásico ese 220. Básicamente, si hacen la división de 380 dividido entre raíz de 3, pues da 220. De ahí viene que yo tengo un sistema trifásico, sí, pero a nuestros hogares simplemente se conecta una fase y neutro y nos llega a 220. Pero como tal, el trifásico, el voltaje de línea es 380. Entonces de ahí se viene, ¿no? Ese detalle. Normalmente para nosotros el voltaje de referencia trifásico es de 380 a 400 y 220, 230, el monofásico. Así que de ahí vayan viendo los, las utilidades que les sirven a ustedes. ¿Para qué les sirven? ¿Para qué creen que les van a servir? Como tal, a nosotros nos sirve mucho en todo lo que he visto a lo largo de la carrera. Pues sí ven muchas cosas. Hay muchas cosas muy interesantes que les sugiero que lo vean y lo vayan revisando. Ok, chicos, entonces creo que para ya no alargar más, ahí tendríamos que terminar la clase. No sé si tienen alguna pregunta. El librito les voy a pasar. Ahorita mismo lo paso. ¿Alguna, alguna pregunta, duda? Ya, creo que no hay nada.